Ahora el grupo número 3 ya toca hablar sobre solubilidad y equilibrio químico. Bueno, ¿qué es la solubilidad? Es la máxima concentración de soluto que se puede disolver a una temperatura determinada. Todos nosotros tenemos sal en casa, llamado también cloruro de sodio. Si nosotros echamos sal en agua y lo removemos, se forman iones. Bueno, estos iones se entrelazan entre las moléculas de agua, entonces están en disolución acuosa. ¿Qué se representa por letras AC? Esta sal se disoció en estos iones, entonces es una reacción química. Bueno, nosotros sabemos que la disolución de sales es un equilibrio químico. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo partir del primer compuesto para formar estos iones, como estos iones, hacia este compuesto. Llega un momento donde las concentraciones tanto del cloro como del sodio son constantes. Entonces decimos que es una solución saturada. Entonces, la solución saturada es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver. Por ejemplo, a 25 grados centígrados, la solubilidad de esta sal es 6,5 gramos por litro, que es equivalente a 360 gramos por litro. Ahora, supongamos que nosotros echamos 370 gramos en un litro. Esos 10 gramos forman parte de un precipitado, que va a estar en estado sólido. La temperatura es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo aumento la temperatura, aumenta la solubilidad. Eso quiere decir que yo puedo disolver más sal en la misma cantidad de agua. Bueno, hay sustancias solubles, ligeramente solubles, y pocas solubles, o llamadas también insolubles. Bueno, para que se le considere soluble, su solubilidad debe ser mayor a 0,02 molar. Ligeramente solubles, aproximadamente 0,02 molar. Y pocas solubles, o llamadas también insolubles, menor a 0,02 molar. Aunque se llame insoluble, eso no quiere decir que no se puede disolver. Toda sal se puede disolver. Entonces, ¿por qué se le atribuye este nombre? Esto se debe porque hay sales que presentan su solubilidad de orden de 10 a la menos 5 molar, que son extremadamente pequeñas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el producto iónico. El producto iónico es un parámetro para determinar si se va a formar un precipitado. Es el producto de las concentraciones de los iones en cualquier instante del tiempo. El producto iónico está relacionado con la constante del producto de solubilidad, porque al comparar estos dos resultados podemos saber si se formará un precipitado. Para esto tenemos tres casos. Cuando el producto iónico es mayor a la constante del producto de solubilidad, cuando son iguales. Y por último, cuando el producto iónico es menor a la constante del producto de solubilidad. Bueno, en el primer caso se va a formar un precipitado y se va a poder observar dos fases. Cuando son iguales, la solución está saturada, se encuentra en equilibrio. Y en el tercer caso, cuando es menor, la solución está insaturada y solo se va a poder observar una fase. Bueno, ahora vamos a ver la constante del producto de solubilidad. Observemos la siguiente reacción química. Cabe recalcar que acá debemos trabajar en mol por litro y no podemos trabajarlo en gramos por litro. ¿Y eso por qué? Porque los coeficientes estequiométricos se relacionan en moles. ¿Eso qué quiere decir? Que por un mol de cloruro de sodio se forma un mol de cloro y un mol de sodio. Pero yo no puedo decir que por un gramo de cloruro de sodio se forma un gramo de cloro y un gramo de sodio. La molaridad inicial consideremos índice sucesivo. ¿Cuánto reacciona? Generalmente se pone X, pero en este caso nosotros sabemos cuánto va a reaccionar, lo máximo posible. Eso quiere decir todo lo que se puede disolver. Entonces vamos a trabajar con la solubilidad, que se representa con la letra S. De cada reacciona nada. ¿Cuánto se forma? De esto ya no se va a formar porque es lo que va a reaccionar. Y de esto sí se forma. Cabe recalcar que si acá viene un 2, acá también un 2, porque se relacionan. Ahora, en el equilibrio, ¿cómo sería? La constante se halla con las concentraciones en el equilibrio de los productos entre los reactantes. Pero
esto se encuentra en estado sólido, entonces no lo contamos. Entonces sería la concentración del sodio en el equilibrio, que es S, y la concentración del cloro en el equilibrio, que también es S. Como podemos observar, es un producto y estamos trabajando con solubilidades, entonces esta sería la constante del producto de solubilidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el equilibrio químico. El equilibrio químico es una reacción que nunca llega a completarse. Se produce de manera simultánea en ambos sentidos. Entonces decimos que es un equilibrio dinámico. Cuando las concentraciones de las sustancias que participan, tanto reactantes o productos, se estabilizan, es decir, se gastan a la misma velocidad en que se forman, entonces llegamos al equilibrio químico. Para entender un poco mejor esto, observemos la siguiente gráfica. Es tiempo por concentraciones, que se mide en mol por litro. Con el paso del tiempo, las concentraciones de estos compuestos disminuyen, pero se empieza a formar yoduro de hidrógeno y su concentración empieza a aumentar. Pero llega un tiempo T donde las concentraciones de los tres son constantes. En este tiempo se alcanza el equilibrio químico. Bueno, por último vamos a hablar sobre el principio de la chatería. Ahora vamos a hablar sobre el principio de la chatería. El principio de la chatería establece en un sistema de equilibrio, si se realizan cambios en las condiciones, este se va a desplazar hacia un nuevo sitio, con el fin de contrarrestar esto, para llegar nuevamente al equilibrio. Bueno, observemos los siguientes ejemplos. Si yo aumento la concentración del hidrógeno, ¿hacia dónde se va a desplazar la reacción? Hacia la derecha. ¿Por qué? Porque yo quiero disminuir esto y aumentar esto. Bueno, en la segunda, observamos que la energía está en el lado de los reactantes, por lo tanto es una reacción endotérmica. Si yo aumento la energía, ¿qué pasa con la reacción? ¿Hacia dónde se desplaza? Hacia la derecha. Y por último, observamos que la energía está en el lado de los productos. Esto se llama exotérmica, una reacción exotérmica. Si yo aumento la energía, ¿qué sucede? La reacción se va a desplazar hacia la izquierda. Por último, tenemos la siguiente ecuación. Si yo quiero aumentar el volumen, ¿qué quiere hacer la reacción o el sistema? Disminuir el volumen. Pero ahora les pregunto, ¿puede el sistema disminuir el volumen? La respuesta es no, porque tú cambias el volumen. Una fuerza externa cambia el volumen. Tú puedes aumentar o disminuir el volumen. Imaginemos esto. Tenemos cuatro moléculas de CO2 en el primero, y en el segundo caso las mismas cuatro. Como podemos observar, acá hay un menor volumen, las moléculas chocan, hay una mayor presión, pero en este segundo caso las moléculas tienen un mayor espacio para moverse, hay una menor presión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces, si yo quiero aumentar el volumen, es lo mismo que decir disminuir la presión. Entonces, ¿qué quiere hacer el sistema? Aumentar la presión. ¿Y cómo puede el sistema aumentar la presión? Observemos acá. Si yo aumento uno más, tengo una mayor concentración, las moléculas chocan, entonces genera una mayor presión. Entonces, si yo quiero aumentar la presión, debo aumentar el número de moles. Entonces, la reacción se va a desplazar hacia donde hay una mayor cantidad de número de moles. Observemos, acá hay 4 números de moles, y acá también hay 4 números de moles. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, nada, porque las concentraciones o los números de moles son iguales.
Bueno, a continuación, mi compañero Pierre Alviar, va a hablar un poco más acerca del tema. Gracias. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Pierre Alviar Jerónimo y yo les explicaré sobre los experimentos del laboratorio 7. Experimento número 1. Las condiciones de precipitación. Pero antes, les explicaré un poco sobre las reacciones de precipitación. La reacción de precipitación es un tipo común de reacción en una disolución. Se caracteriza por la formación de un sólido que es insoluble y se separa de la disolución. Veamos algunos ejemplos. Cuando el sulfato de cobre reacciona con el hidróxido de sodio, forman el sulfato de sodio y el hidróxido de cobre, que es el precipitado. Cuando el sulfato de hierro reacciona con el hidróxido de sodio, forman el sulfato de sodio y precipita el hidróxido de hierro. En esta imagen podemos observar las reacciones con sus respectivos precipitados. En el primer recipiente, en la primera reacción, y el segundo recipiente continúa la siguiente reacción. A continuación les mostraré un video para que tengan una idea más detallada de los precipitados. Es decir, vamos a hacer reaccionar dos sustancias y de los productos resultantes uno de ellos precipitará. Voy a poner agua destilada en estos vasos. En uno de ellos disolveré sosa cáustica o hidróxido de sodio. Ahora voy a añadir sulfato de cobre en el otro vaso. Con otra varilla lo agito bien para que se disuelva. Y ahora pondré un poco de solución de hidróxido de sodio en el vaso con solución de sulfato de cobre. Observamos que aparece una sustancia nueva. Se trata de un precipitado de hidróxido de cobre. Al reaccionar el hidróxido de sodio con el sulfato de cobre, se produce sulfato de sodio que queda disuelto e hidróxido de cobre que precipita. Y ahora vamos a hacer lo mismo con sulfato de hierro en vez de sulfato de cobre. Ponemos un tercer vaso con agua destilada y esta vez vamos a añadir sulfato de hierro. Lo disolvemos bien y del mismo modo le añadimos la solución de hidróxido de sodio. Vemos cómo ha cambiado el color, puesto que se ha producido un precipitado de hidróxido de hierro en este caso. Continuando con la exposición, les explicaré o les responderé a esta pregunta: ¿cómo predecir la formación de un precipitado? Para poder realizar esta predicción, tenemos que tener en cuenta dos variables: el KPS y el Q, la constante de producto de solubilidad y el producto iónico. Para que una sustancia precipite por la reacción entre dos sustancias disueltas, el producto iónico debe tener un valor mayor a la constante del producto de solubilidad. Si se cumple esta condición, el compuesto precipitará hasta que llegue el momento en que el producto iónico se iguale a la constante del producto de solubilidad, provocando una disolución saturada. Veamos los objetivos que tiene este experimento. Observar cualitativamente la variación de la solubilidad en relación a la naturaleza del soluto y disolvente.
predecir la formación de un precipitado. Materiales que necesitamos: tubos de ensayo, un recipiente de precipitado, una bagueta. A continuación, les explicaré el diagrama de flujo. Primero, mezclar en un vaso de precipitado 2 mililitros de solución saturada de cloruro de bario y sulfato de sodio, contenidos en los tubos de ensayo. Agitamos la solución con una bagueta para favorecer a la reacción. Notamos la formación de un precipitado, que es el sulfato de bario. Bien, la siguiente experiencia es mezclar en un vaso de precipitado 2 mililitros de solución saturada de nitrato de sodio y cloruro de sodio, contenidos en los tubos de ensayo. Agitamos la solución con una bagueta y observamos que no se forma un precipitado. Conclusión: podemos observar que la solubilidad va a depender de los componentes de la disolución y de las concentraciones. Las concentraciones tienen una relación directa con el producto iónico. Si estas son muy grandes y por ende mayor a la constante o producto de solubilidad, se formará un precipitado. De lo contrario, la solución será saturada o insaturada. Vamos con el experimento 2. Determinación de la solubilidad y producto de solubilidad. Objetivos: calcular la solubilidad y el producto de solubilidad. Evidentemente, entender y conocer la relación que existe entre solubilidad y producto de solubilidad. Materiales que necesitamos: una probeta de 100 mililitros, un matraz Erlenmeyer, una bureta, una pipeta, un soporte con una pinza para la bureta y finalmente una bagueta, también llamada varilla de vidrio. A continuación les explicaré el diagrama de flujo. Usando una probeta agregamos 40 mililitros de yoduro de potasio 0.005 molar a un Erlenmeyer. Luego ajustamos la bureta con la pinza para proceder con la titulación. Enrosamos la bureta con nitrato de plomo 0.0025 molar con la ayuda de una pipeta. Cambiamos el sentido de la llave de la bureta para que el nitrato de plomo pueda combinarse con el yoduro de potasio. Como podemos observar, vemos el paso del nitrato de plomo para que se mezcle y reaccione con el nitrato de plomo. Bien, agitamos el matraz con una bagueta para favorecer la reacción. Cuando observemos la formación de un amarillo tenue o de cristales separados en el matraz, detenemos la titulación, como es en este instante. Observamos la formación del yoduro de plomo en un estado saturado. Bien, a continuación les presentaré un video en donde se forman yoduro de plomo Bien, continuemos. Anotamos el volumen de gasto de la titulación. El primer volumen es 11.5 mililitros. Medimos la temperatura de la solución saturada. Este no debería salir en un entorno de 25 grados Celsius, ya que estamos trabajando en condiciones estándar. Realizamos esta experiencia 3 veces.
Determinaremos 3 volúmenes y calcularemos su promedio. El volumen 1 nos salió 11.5 mililitros, el volumen 2 10.7 mililitros, el volumen 3 15 mililitros y el volumen promedio 12.4 mililitros. A continuación, mi compañero Andy les explicará detalladamente cómo es que se calcula la constante de producto de solubilidad y la solubilidad. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Mi nombre es Andy García Gómez y voy a exponer los cálculos del segundo experimento. En el segundo experimento hemos hecho la titulación del yoduro de potasio con nitrato de plomo. Lo primero que hacemos es poner la ecuación y la balanceamos. Entonces nos damos cuenta que por cada 2 moles de yoduro de potasio se va a titular por cada 1 mol de nitrato de plomo. Comenzamos. De los datos tenemos que vamos a utilizar 10 mililitros a 0,05 molar de yoduro de potasio. Y el volumen con lo que lo vamos a titular, eso es lo que vamos a encontrar. El volumen por la concentración que es 0,0025 al aplicar la regla de 3 simples, descubrimos que el volumen teórico del nitrato de plomo va a ser de 10 mililitros. Y bueno, en este cuadro de acá tenemos los datos experimentales acerca del experimento, que sería el volumen del yoduro de potasio que es utilizado con una concentración de 0,05 mol. El volumen de plomo, de nitrato de plomo que hemos utilizado experimentalmente fue de 12,4 mililitros. Con una concentración de 0,0025, el volumen de la solución saturada de plomo sería la suma de los 2 volúmenes que hemos utilizado, 22. Promedio del plomo. La concentración promedio del plomo sería 1,38 por 10 a la menos 3. Y la concentración promedio del yodo sería 2,23 por 10 a la menos 3. Bueno, en esta parte tenemos el cuadro de los datos que hemos utilizado o hemos entendido experimentalmente con los datos teóricos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hallar el producto de solubilidad, que esta sería la fórmula. La concentración promedio del plomo con la concentración promedio del yodo elevado al cuadrado. El KPS experimental sería 1,38 por 10 a la menos 3 por 2,23 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Entonces, al calcular eso nos sale que el KPS experimental sería 6,86 por 10 a la menos 9. El teórico, vamos a utilizar la concentración del plomo y el yodo, que del plomo sería 1,25 por 10 a la menos 3 y el yodo sería 2,5 por 10 a la menos 3. Vamos al cuadrado, nos multiplicamos y nos sale que el KPS teórico sería 7,81 por 10 a la menos 9. Acá tenemos el KPS experimental y el KPS teórico. Hemos anotado el KPS experimental y el KPS teórico porque lo vamos a utilizar en el cálculo de la solubilidad. Tenemos este cuadro con el que nos hemos apoyado para hallar la solubilidad. Tenemos en el equilibrio que la solubilidad, hemos puesto una variable que en el plomo la solubilidad va a ser S y en el yodo la solubilidad va a ser 2 veces 2S. Entonces, hemos relacionamos la solubilidad con el KPS. Sabemos que el KPS sería igual a S, la solubilidad del plomo por la solubilidad del yodo al cuadrado, que es S por 2S al cuadrado. Operando, nos sale que S sería igual a la vez cúbica del KPS sobre 4. Entonces, reemplazando, dando el KPS teórico y el KPS experimental, nos sale que el KPS teórico vendría a ser 1, la solubilidad teórica vendría a ser 1,25 por 10 a la menos 3 y la solubilidad experimental nos saldría 1,2 por 10 a la menos 3. Como todo experimento tiene su porcentaje de error,
hemos utilizado esta fórmula para hallar el porcentaje de error, que es 1 menos el dato experimental sobre el dato teórico, por el 100%. Acá está, reemplazando, en KPS tenemos 1 menos el KPS experimental sobre el KPS teórico por el 100%, que nos vendría a ser el 12,6%. Ese sería el porcentaje de error en el cálculo del KPS. En el error, porcentaje de error de la solubilidad reemplazamos. Vendría a ser 1 menos el porcentaje de la solubilidad experimental sobre la solubilidad teórica por el 100% y nos vendría a dar 10,4%. Eso es todo del experimento 2. A continuación, ningún cambio. Gracias. Es el equilibrio químico y la formación del complejo. Primero les explicaré un poco sobre los complejos químicos. Es aquella especie química neutra, aniónica o catiónica que resulta de la unión entre un catión metálico central y un grupo funcional o ligando mediante enlaces activos o de coordinación. Es por eso que también se le denomina complejos de coordinación. Cuando un catión se encuentra en una disolución acuosa, este presenta el fenómeno de la solvatación. Es decir, está rodeado de moléculas de agua. Cuando este está frente a un ligando, se forma el complejo. También podríamos decir que el catión actúa como un ácido de Lewis y el ligando actúa como una base de Lewis. Ahora, el ligando podría ser un ligando monodentado o un ligando polidentado. Es monodentado cuando establece un único enlace de coordinación. Es polidentado cuando establece varios enlaces de coordinación. Un ejemplo podría ser la sal EDTA. Bien, definamos ahora la constante de formación, también conocida como constante de estabilidad. Es la constante de equilibrio en la formación de un complejo. Por ejemplo, cuando el amoníaco reacciona con el cobre más 2, forma el tetraamil cobre más cobre 2. Y su constante de formación se calcula de manera análoga a la constante de equilibrio. Es decir, la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes elevado a sus respectivos coeficientes. Veamos ahora una tabla de los coeficientes de las constantes de formación a 25 grados Celsius de algunos iones complejos. He resultado la parte en la que se forma el tiocianato de hierro, ya que con este trabajaremos en esta experiencia. También tengo que resaltar que las constantes de formación son muy elevadas, es decir, el equilibrio está desplazado hacia la derecha, por lo tanto se forma una gran cantidad de iones complejos. Veamos algunas propiedades. La mayoría de los complejos químicos son coloreados. Presentan gran estabilidad. Son solubles en agua. ¿Qué efecto tiene la formación de complejos en la solubilidad? Veamos el siguiente ejemplo. El cloruro de plata es una sal poco soluble. Sin embargo, al añadirle amoníaco, la solución, el cloruro de plata, se disuelve por completo. ¿Qué sucedió? Veamos, el cloruro de plata se disocia en plata más 1 y cloro menos 1. Cuando se le añade amoníaco, este reacciona con la plata y forma el diamil plata más 1. La disminución de los iones plata permite el desplazamiento hacia la derecha por el principio de Le Chatelier. Claro, para recompensar la falta de plata, favoreciendo a la solubilidad del cloruro de plata. Podemos decir
que la formación de un complejo permite que la solubilidad aumente en algunos precipitados. Veamos en el experimento 3. Sus objetivos: apreciar experimentalmente el significado de la constante de equilibrio, observar los efectos en el valor de la constante de equilibrio al cambiar la composición de las sustancias, conocer el efecto del ion común, que simplemente es el principio de Le Chatelier. Materiales que necesitamos: un recipiente de precipitación de capacidad de 150 mililitros, una pipeta y tubos de ensayo. A continuación, les explicaré el diagrama de flujo. Vaciar con una pipeta 50 mililitros de agua destilada a un recipiente de 150 mililitros de capacidad. Añadir cloruro de hierro 0.001 molar y 8 mililitros de tiocianato de potasio 0.003 molar con la ayuda de los tubos de ensayo. Observaremos la formación del complejo tiocianato férrico, que tiene la característica de tener un color parecido al de la sangre. A continuación les mostraré algunos videos donde también se forma el tiocianato férrico. En su lugar usaré una reacción química muy conocida y muy usada por los químicos analíticos, que gira en torno a un metal importantísimo para la vida: el hierro. De hecho, el color de la sangre proviene de una proteína llamada hemoglobina, la cual es la responsable de transportar el oxígeno en la sangre. Y sorpresa, el centro de la hemoglobina está formado por un átomo de hierro. Hacer sangre falsa mediante la química es muy sencillo y solo se necesitan dos reactivos: una sal con hierro, como el cloruro férrico, y una sal llamada tiocianato de potasio. Cuando se disuelven en agua, ambas sales se rompen en sus iones. Ahora mismo en el vaso de la izquierda hay iones de hierro 3, es decir, átomos de hierro a los que le faltan 3 electrones. Y en el vaso de la derecha hay iones de tiocianato, una molécula formada por átomos de azufre, carbono y nitrógeno a los que le sobra un electrón. Pues bien, en el momento en que ambos líquidos entran en contacto, se forma una sustancia entre el tiocianato y el hierro, con un característico tono rojo sangre. La reacción, como podéis ver, es instantánea, ya que esta unión entre el tiocianato y el hierro forman un compuesto muy estable. Bien, continuemos. Esta solución contiene la siguiente reacción: cloruro de hierro más tiocianato de potasio me da el tiocianato férrico más el cloruro de potasio. Trasladamos la solución a 3 tubos de ensayo en partes iguales. Añadimos 2 mililitros de cloruro de hierro al tubo B y observaremos que el color rojo se intensifica. Bien. Luego añadimos un poco de cloruro de potasio al sólido, un poco de cloruro de potasio sólido al tubo C hasta descolorearlo con la ayuda de un papel. A continuación les mostraré cómo es que se trabaja con el papel. Bien, este es el papel. La idea es utilizar este como medio para que el sólido se traslade al tubo de ensayo. Primero lo que hacemos es doblarlo en la mitad, luego doblamos con respecto a esta línea, también doblamos con respecto a esta diagonal y con respecto a la otra diagonal, formándonos más o menos esta estructura. Bueno, lo que hacemos es aquí colocar el sólido y que éste se traslade al tubo de ensayo para así facilitar nuestro trabajo. Bien, continuemos.
observaremos la formación de un color a medio anaranjado. Comparamos los colores de los tubos A, B y C. Bien, esto fue todo por mi parte. Espero que hayan entendido el diagrama de flujo y que les haya sido provechoso. Le doy pase a mi compañero Andy, que continuará con la parte de los cálculos de este experimento. Ahora vamos a los cálculos del experimento número 3, que vamos a mezclar las sustancias de cloruro de hierro con tiocianato de potasio. Al reaccionar se forma el tiocianato ferrico, que es un complejo rojo, y eso es lo que vamos a analizar, el complejo rojo. Se forma esto y eso está en equilibrio iónico con una constante de disociación a 25 grados centígrados. Bueno, la solución formada en el experimento se vacía en 3 tubos. En uno de los tubos añadimos cloruro de hierro. Y bueno, cuando alcanza el equilibrio, vemos que ese equilibrio se desplaza a la izquierda. ¿Por qué razón? Porque al añadir cloruro de hierro, estamos añadiendo más hierro. Entonces, al más mole de hierro, aumentando mole de hierro, la reacción se desplaza hacia la izquierda. Y es cuando estamos comprobando la ley de Le Chatelier. En el segundo caso, en el otro tubo diferente, le añadimos cloruro de potasio hasta que la solución se decolore. Bueno, en esta reacción de equilibrio, la reacción se desplaza a la derecha. ¿Por qué razón? Porque al añadir el cloruro de potasio, reacciona rápidamente con el tiocianato. ¿Por qué razón? Porque el potasio está contenido ahí. Por lo tanto, si la reacción se consume más tiocianato, y al consumirse, la reacción se va a desplazar a la derecha. Eso es todo. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a solucionar. La primera pregunta nos pedía que mostremos los cálculos para el producto de solubilidad, como volúmenes promedios, volumen de la solución saturada, concentraciones y el mismo producto de solubilidad. 2. Si la solución de yoduro de potasio se titulara con un exceso de nitrato de plomo 2, ¿cuál sería el error, positivo o negativo en la constante de solubilidad? Cuando el volumen de nitrato de plomo 2 aumenta, la constante del producto de solubilidad aumenta. Por lo tanto, la solubilidad experimenta un aumento y el error sería negativo. 3. Escribe la ecuación para la constante de equilibrio termodinámica para la solución de yoduro de plomo 2 sólido. Bueno, podemos observar aquí la ecuación y para poder hallar la constante de equilibrio son las concentraciones de los productos entre los reactantes. Pero el reactante se encuentra en estado sólido. Por esta razón no lo tomamos en cuenta. 4. A temperatura constante, la solubilidad de yoduro de plomo 2 disminuye en presencia de un exceso de yoduro de potasio. Indique si la constante de equilibrio disminuye, aumenta o permanece constante. Uno de los factores que altera la constante de equilibrio es la temperatura, pero en este caso permanece constante. Entonces, la constante de equilibrio no cambia. 5. Dado el sistema reversible, comparar si es igual el desplazamiento del equilibrio en dos de estos sistemas en iguales condiciones. Si a un sistema se le añade 100 gramos de vapor de agua y al otro 100 gramos de monóxido de carbono. Bueno, para el primer caso dice que se le añade 100 gramos de vapor de agua. Esto significa que aumenta. Y para que el sistema vuelva a su equilibrio, la reacción se debe desplazar hacia la izquierda. Y para el segundo caso, se aumenta 100 gramos de monóxido de carbono. El sistema va a querer disminuir esta cantidad para volver a su equilibrio. Por lo tanto, se desplaza hacia la izquierda. El desplazamiento es el mismo, ya que en ambos casos se está aumentando producto. 6. La constante de equilibrio del sistema es igual a cierta temperatura a la unidad, si las concentraciones iniciales son 1 y 3. Bueno, en el siguiente cuadro se puede observar que al inicio tengo 3 y 1. Se consume X. Y en equilibrio tenemos lo siguiente. Para hallar la constante de equilibrio debemos trabajar con las concentraciones en el equilibrio de los productos
entre los restantes, y de aquí obtenemos X. Entonces, ¿cuáles serían las concentraciones de todos los sustantes en equilibrio? Bueno, reemplazamos X y obtenemos las concentraciones. 7. Cuando se agregan soluciones de cloruro de hierro 3 y tiazonato de potasio a cada tubo, ¿qué observan? Se observa que la coloración de la solución tiene un cambio de color rojizo parecido al de la sangre, debido a la presencia de tiazonato férrico. 8. Cuando usted agrega cloruro de potasio sólido a un tubo de prueba, se observa que hay una variación del color de la solución. Explica lo ocurrido. Cuando se añade cloruro de potasio, ocurre un desplazamiento en la reacción, lo que ocasiona un cambio en el color de la reacción, que es amarillo tenue. Bueno, eso ha sido todo por el laboratorio y espero que haya sido de su agrado. Gracias.